leo la carta de Pablo a los romanos, bien, la visualizo como que Pablo le está escribiendo como si él estuviera hablando con ellos ahí. Y a veces perdemos de perspectiva dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esa carta. Lo mismo con las otras cartas cuando le escribe a las otras iglesias y las epístolas que le escribe a Tito y a otras personas. Pero que a veces nos ubicamos en un sitio que no le da sentido a lo que está sucediendo. Y esto es lo que vamos a estar viendo con esta carta de Pablo. Este pasaje se subtitula La extensión de la justicia de Dios mediante la misión paulina. Fíjense que es interesante ese término, porque lo estudiamos en Apocalipsis. La justicia de Dios es algo que le da sentido a las cosas que han sucedido, las que están sucediendo y las que van a suceder. Nosotros una de las cosas en el Apocalipsis es que Dios es justo y que las cosas que suceden, sí, puede que nosotros no las entendamos, pero sí tenemos la certeza de que son justas dentro de lo que la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando entonces estudiamos otros puntos de vista, nos damos cuenta de que Dios es justo, como dice la palabra, dice la Escritura. Y vamos a comenzar leyendo la primera sección. Dice que el objetivo de la misión de Pablo lo vamos a ver en los versos del 14 al 21, pero del 14 al 16 vamos a estudiar la razón por la cual Pablo escribe este libro y hace referencia a algunas cosas muy en particular. Voy a pedir a algún voluntario que me lea del 14 al 16 del capítulo 15. Reina Valera 60 antes. Amén. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Escuchamos aquí a Pablo hablando de ese ministerio que él comenzó, ¿verdad? El ministerio a los gentiles. Y pudiéramos hacer referencia, vamos a ver alguien que me busque en Efesios 3 del 1 al 6 y otra persona me lea en Isaías 49, verso 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Fíjese que en esa parte estamos viendo, legitimando la extensión de este ministerio a los gentiles. Vemos que desde no solamente la carta que Pablo le escribió a los Efesios, sino también en Isaías, cómo se valida el propósito de Dios. Cuando él tenía propósito para su pueblo escogido y tenía un propósito para todas las naciones. Quería leerte la versión de Nueva Traducción Viviente, que es bastante más específica. Dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios,
hecha santa por el Espíritu Santo. Sí, la versión, nueva traducción viviente, un poquito más adaptada a nuestro, ¿verdad? A nuestro hablar, a nuestro entender. Muchas veces lo usamos como casi como diccionario para entender qué era lo que decían en las otras versiones. Tengo que recordar que la nueva traducción viviente es traducida directamente del hebreo, no es una traducción de otros idiomas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles Qué y llevarás mi lindo, salvación a los confines de la tierra. qué lindo. Y fíjense, pensando yo que hay tantas vertientes que a veces dicen que Israel ya no es, pero aquí el Señor está diciendo que Él va a restaurar otra vez a Israel, no a este remanente, como la versión que Jimmy acaba de leer, que se ve bien clarito, que el pueblo de Israel está en la mente del Señor todo el Claro, tiempo. llevarnos nuevamente al origen. Y si vamos a Abraham, y les digo, o sea, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que va a ser padre de Naciones. multitudes, va a tener un pueblo, y ese pueblo va a tener un propósito, y su propósito va a ser llevarse el mensaje de Dios hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Que por ellos, que todas las naciones van a ser benditos por ese pueblo. Amén. También nos recuerda lo que habíamos comentado anteriormente en términos de lo que se da en el camino de Maús, cuando Jesús empieza Ujú. a hablarle desde el principio, o sea, desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, desde la creación misma, cómo Él va llevando a estos discípulos que iban allí, los va llevando para que ellos fueran entendiendo, ¿verdad? En ocasiones nos hacemos unos cuadros que no siempre son los correctos, como dice Benjamín, a veces como nosotros tenemos el photo finish, ¿verdad, Benji? Que a veces pues pecamos de visualizar unas cosas dentro de nuestro contexto. Y nosotros una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con toda esta predicación al pueblo gentil es que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Eso no existía. Eso fue posterior. O sea, ellos fueron evangelizados con el Antiguo Testamento, Ujú. con los profetas, mostrando, abriéndosele los ojos para que ellos pudieran entender que Jesús había sido El enviado al mundo Mesías. para como Mesías, como propiciación por los pecados del pueblo. Y eso pues tenemos que mantenerlo en mente. Y era parte del propósito de Pablo, hacerse él parte de ese cumplimiento de esa misión. Yo quería comentar también algo, porque es algo de estrategia, ¿no? Jesús da la gran comisión. En la gran comisión Él dice, hacer discípulos a todas las naciones. Yo me imagino que los discípulos, al oír a todas las naciones, con las limitaciones que había en aquella época, ¿no? Pero dentro de ese plan estaba Pablo, y Pablo iba a ir, ¿verdad?, a todos estos lugares a propagar, y era clave los gentiles de Roma, porque ellos iban a ayudar a ser como un hormiguero donde yo paso a todas las diferentes, o sea, de aquí van a ir a tantos lugares para llevar ese evangelio a todas esas naciones que eran necesarias, ¿no? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención ese pasaje cuando se inicia, porque vemos que él está exponiendo el propósito de que ellos continúen con el ministerio del Evangelio de Dios. Pero Pablo, claro, sabemos que era una persona preparada, porque Dios toma al que sea, si está preparado, y si no, pues lo prepara en el camino para que continúe con su ministerio. Pero él, inteligentemente, psicológicamente, y dándonos el ejemplo de amorosamente. Fíjate que cuando él empieza, él dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Él no empieza, como mucha gente hace, atacando, porque él Ujú. le quiere dar un consejo, porque ese es el propósito de la carta, dirigirlo, que le sirva como de guía, pero él no los empieza atacando, de una forma dulce, una forma que está, mira, voy primero como se debe de hacer siempre, voy a reconocer aptitudes positivas tuyas, y después que yo reconozco eso,
Ya yo te estoy dando como un ambiente de tranquilidad, ya yo te estoy llegando a la parte de tu espíritu y de tu sentimiento. Y ahí él continúa. Tengamos o no tengamos razón, porque hay veces que aunque teniendo razón, no debemos de ir impulsivamente hacia la persona, tenemos que ir, pero como dice Pablo, con amor. También de una forma Amén. humilde, porque él siendo quien era, pudo haber dicho, yo soy el que cheche, yo soy el que sé El todo. maestro, Fue el bajito, profesor. ustedes saben Ujú. igual que yo, quiero recordarles. Amor, él sabía Mm, que tenía que enseñarles mucho más, pero empezó suavecito, ¿eh? Sí, como Receptivo. dice Ileana, el Pablo, cuando dice de tal manera que podéis amonestar unos a otros, él está reconociendo unas virtudes en ellos, ¿verdad? Eh, Mm. Está reconociendo que ellos tienen la capacidad, o sea, él no les está escribiendo esta carta. Fíjese cómo se da esto. Pablo, y esto pues lo íbamos a estar viendo un poquito más adelante, pero Pablo le está escribiendo a una iglesia que entendemos que él no fundó. Es una iglesia que está corriendo ya se está desarrollando. Él se ha dedicado a trabajar en otras áreas, que lo vamos a ver más adelantito, pero él les está diciendo, miren, yo no les estoy escribiendo porque ustedes no saben, no pueden manejarse, no pueden ayudarse, al contrario, les está resaltando unas bondades ahí, unas virtudes, ¿verdad? Y es que ellos pueden amostrarse, o sea, como dicen, cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. O sea, él está reconociendo que que tienen ellos conocimiento. ellos tienen el conocimiento, ya se les ha instruido, ya ellos conocen esto, no les está escribiendo una iglesia que está perdida en el espacio, como diríamos, Ujú. no, sino que es una iglesia que ellos tienen conocimiento. Está reconociendo eso, la virtud que enfatiza, y está reconociendo la bondad y el conocimiento que tienen ellos, ¿verdad? Llenos de bondad, y conocen estas cosas, o sea que ellos conocen la Escritura, conocen a Cristo como el Salvador, y también tienen bondad. Y por eso es que entonces él dice, en otras palabras, por eso es que yo me estoy atreviendo a escribirles a ustedes, decirles esto, porque está reconociendo eso, está reconociendo en esas virtudes. Interesantemente, termina diciendo, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué bonito, qué interesante, porque él le está especificando aquí que lo que él está haciendo es para que nosotros podamos ser ofrenda agradable a Dios a través Ujú. del Espíritu Santo. Escritos de otros exégetas. Sí, resalta ese aspecto de Pablo. Pablo en esta parte, en particular ese versículo 15 y 16, dice, Ujú. cuando habla así de la ofrenda agradable, dice, la epístola a los romanos está llena de lenguaje sacerdotal, o sea, servicio sacerdotal. Está diciendo que Pablo quiere presentar a los gentiles como ofrenda agradable a Dios, ¿verdad? Que ellos puedan sentirse como que son algo agradable. ¿Y cuál era la ofrenda agradable en el sacrificio o en la ofrenda que presentaba el pueblo judío antes de que viniera Jesús? ¿De qué pudiéramos estar hablando? del Cordero. El El cordero. cordero, el Mm, cordero, un corderito que estuviera por allí, que yo no lo iba a usar y que lo tenía, No, pues no, 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 el, era el el perfecto, pues, escogido. sin mancha, ¿verdad? Un Sin sin cordero sin mancha. mácula. mancha, escogido, y tenía que ser, y cuando eran de la cosecha también había un requisito de que fueran las primicias, ¿verdad? Lo primero, no después que repartiera y diera para aquí, para allá, igual para el próximo mes, y entonces ahora, pues de aquí, pues entonces yo daba, no. Lo primero eran las primicias, eran los primeros frutos de la cosecha, esos eran los que se presentaban como ofrenda también. Y, Lo y mejor. Pablo es lo Mm. mejor, lo mejor. Dice, soy mensajero especial de Cristo, enviado a ustedes, los gentiles, les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Es que Amén. Pablo está, número 2, reconociéndolo a ellos como una ofrenda. O sea, el trabajo que está haciendo Pablo, él lo pudiéramos interpretar que él lo está viendo como
como una ofrenda al Señor su trabajo de llevar el mensaje a los gentiles y en la medida en que esos gentiles puedan aceptar el mensaje y puedan ellos mismos presentarse a Dios como una ofrenda, pues Él está cumpliendo su propósito. Podríamos llegar a esa conclusión. Los gentiles van a ser ofrenda, les serán como ofrenda, ofrenda agradable. Dice que cuando los gentiles viven glorificando a Dios, esto es un comentario, entonces su ofrenda para Dios es agradable, santificada por el Espíritu Santo. La ofrenda que viene a ser los gentiles en relación con Pablo, pues es una ofrenda santificada por el Espíritu Santo, y la necesidad de tal sacrificio hace el escrito de Pablo necesario, o sea, esa carta que Pablo está escribiendo para poder ayudar y fortalecer esa experiencia, esa fe de los romanos. Diga Sí, usted. no sé por qué razón, motivo o circunstancia, me acordaba de un versículo bíblico en la Biblia. Aquí ya lo tengo. Romanos 12:1. No sé, Así que me vino Romanos 12:1 a la mente y quería compartirlo porque ahí dice algo interesante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando hablamos de esa ofrenda agradable, pensando que hay para que sea bien agradable a Dios, tiene que haber una parte cognitiva de parte de la gente, un convencimiento de aquí arriba de parte de la gente, no simplemente hacerlo por mero ritualismo, sino que es también una aceptación con todo el corazón, pero también con la mente de lo que es ser cristiano y de lo que es entregarse a la obra del Señor. Eh, pero me hace también crear una pregunta y no sé si me la puedan contestar porque están hablando de la ofrenda agradable. Entonces, la pregunta, y también sé que mucha gente que está oyendo puede hacerse la misma pregunta. Entonces, si existe la ofrenda agradable, ¿existirá también la ofrenda que no lo es? Caín de una ofrenda, pero no fue agradable a Dios porque no fue de corazón, realmente lo hizo quizás por cumplir o por Y le llevó no lo llevarte mejor. lo mejor, pero mientras que Abel lo hizo de corazón como una ofrenda de gratitud y de sumisión, ¿verdad? Al Dios que lo creó. Creo que de cierta forma, creo que también hay que añadirle a eso la parte cognitiva, de que hay un convencimiento que yo estoy clarito cuál es la voluntad de Dios. Él quiere esto de esta forma y yo se lo voy a entregar porque ahí no solamente es la autenticidad del corazón, lo que también entendía Sí, de pues alguna dice forma. vuestro culto racional y por ahí es que Claro. sigue después el otro de renovar la el mente. entendimiento. Sí, Exacto. Ujú. porque si fuera el corazón nada más, ojo, sería pura impulsividad y no es Ujú. racional porque yo entiendo, yo capto por qué, cuál es la razón de todo esto, ¿no? ¿No? Y mucha gente también se preguntará de los que escuchan, cómo yo logro eso, cómo yo logro esa certeza de que eso que yo estoy dando de mí sea agradable al Señor. Pero de corazón no es la emoción, de corazón es que es su vida, su ser entero, completo. Ujú. No tiene que ver Qué con emoción. sincero, qué sincero. Sincero Y, que. y, y es a través también del Espíritu Santo Ujú. que es el que nos dirige, nos Redarguye. Lleva. enseña, exacto, nos enseña y nos da la certeza esa de fe que, que, que estamos, en lo que estamos creyendo, ¿no? Amén. Así que Sí, claro. sí, el Espíritu Santo definitivamente tiene un papel bien importante. Habíamos estudiado anteriormente Ujú. obviamente pasamos por Romanos 12 también, y se enfatiza el hecho este de que tiene que ser algo sincero. ¿Cuál es una ofrenda no agradable? Bueno, parte de lo que nosotros hemos estado estudiando anteriormente en otros estudios, eh, es sobre el propósito, la forma, lo que Dios espera de nosotros. Nosotros entendemos, número uno, que somos salvos porque estamos aceptando el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y dentro de las cosas que Jesucristo nos estaba diciendo antes de subir al cielo, pues estaba el hecho de que nosotros busquemos aprender, entender, saber lo que Él le había dicho, ¿verdad? Pues les encargó a los discípulos, enséñenles todas estas cosas que yo he dicho
para que, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer. Y dentro de eso nos encontramos entonces con la situación de, lo planteábamos en otro estudio, las obras y la fe. ¿Dónde va una con relación a la otra? Y hablábamos o nos cuestionábamos, si yo hago obras, ¿qué valor tiene eso para Dios? Pues concluimos que si no lo hacemos para agradarle a Él, para cumplir su propósito, pues simplemente hicimos algo bueno, pero no es una ofrenda agradable a Dios. Y por Amén. eso es que nosotros nos encontramos en unas ocasiones donde tenemos que ponernos de el propósito de hacer algo y en ocasiones o no hacerlo pensando en agradar al Señor, no simplemente en ayudar a la persona. Sí es bueno y es necesario. Y hay mucha gente que hace muchas cosas mucho más comprometidos posiblemente que nosotros mismos. Y eso está muy bien. Es como le decía Jesús al joven rico. Mira, qué bueno, ya tienes todo eso gano, ya lo que te falta es esto, ¿verdad? Este paso. Y en el caso de nosotros, pues tenemos que llevar el mensaje de que tenemos que hacer una vida de ayuda, de obra, pero con propósito, como de corazón, como decía Benjamín ahorita en el pasaje. O sea, que tenemos nosotros que trabajar para cumplir la voluntad del Señor, cumplir la voluntad de Jesús. Sí, Una reconociendo que cosa, esas obras no nos salvan. Exacto. Exacto, por una favor. cosa que es bien relevante, que hay que entender, una cosa es cuando tú ofrendas, una ofrenda agradable, significa que tú estás despojándote de algo que no necesariamente es que no necesites, al contrario, es algo que es tu sacrificio, que te tienes que desprender. Para tú poder ofrendar y que sea el sacrificio, tú te tienes que desprender de lo que tú deseas dar. Y eso implica Amén. obediencia. Y eso es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Cuando nos refiere a nosotros que seamos ofrendas agradables, que seamos desprendidos y seamos obedientes a lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Muchas veces no queremos hacerlo, no nos conviene, entre comillas, porque no estamos viéndolo con los ojos espirituales, estamos viéndolo con los ojos terrenales. Pero en la obediencia es que está el mayor sacrificio de nosotros. Y no es decirle, Señor, pero ¿por qué? Sino ¿para qué? El para qué es bien importante en la vida del creyente. Y cuando estamos hablando aquí de los gentiles y los no gentiles, para los no gentiles, pues prácticamente es imposible que alguien que no sea puro, del linaje escogido, o sea, puro, pues sea parte del cuerpo, porque pues las creencias de ellos pues tendían a tener ese choque de pensamiento. Pero aquí el Señor nos establece que nosotros somos parte de ese linaje, fuimos escogidos por medio del sacrificio en la Exacto. cruz. El sacrificio que el Señor hizo fue el que nosotros nos permite, nosotros poder ser parte de ese linaje. Amén. Y nos encontramos a un Pablo escribiéndole a esta iglesia que él reconoce mucho de eso, él les reconoce esas virtudes, reconoce que ellos ya están encaminados en esa dirección, ¿verdad? De buscar agradar al Señor, buscar hacer su voluntad. Y es importante que para nosotros poder hacer algo, tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Y de ahí es que entonces viene el que nosotros tenemos que buscar cada día, aprender más, buscar seguir la palabra del Señor, escudriñarla y como estamos haciendo hoy en esta noche, pues tratando de ayudarnos unos a otros. Fíjense que nos parecemos a los romanos de aquella época, ¿verdad? Porque podemos decir que estamos nosotros mismos, pues también nos podemos ayudar y fortalecernos y cuando hay dudas en algo en Amén. particular, pues ahí pues uno apoya al otro y nosotros pues nos encontramos en esa bendición, con esa bendición de tener apoyo, ¿verdad? No tenemos que esperar que venga Pablo, sino que nosotros podemos también, escudriñando la palabra y pidiendo dirección del Espíritu Santo de Dios, pues llegar al entendimiento y para hacer la voluntad, agradar al Señor. En el versículos 17 al 19, voy a pedir que alguien me lo lea. Pues, ¿de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras.
con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Jimmy, lleven la nueva traducción viviente para... Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. ¿Qué es el Ilírico? Y lírico, yo tengo aquí una, no creo que lo pueda compartir. Si se fijan, es en la parte hacia el norte, Eso es como cerca de noreste de Turquía. Italia. Eso es Montenegro. Turquía es esta parte aquí, no sé si Montenegro. ven, Uy, el cursor no sí. se ve, ¿verdad? Por Montenegro, así por la área Se ve el de cursor. Eslovaquia, Pues Ajá, miren, lo que era sí, Checoslovaquia, lo que es de eso de gitano. hecho sí. Croacia, Les digo, Croacia. Ilírico es hoy en día Yugoslavia y Albania, lo que es Serbia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina y Montenegro. Ahorita Rupi estaba mencionando también el hecho de que Pablo estaba considerando posiblemente a Roma como un centro de distribución de la palabra de Dios. Anteriormente, Antioquía, vamos a ver dónde está por aquí. Antioquía debe estar por esta parte, por está. Antioquía Ah, en no, Turquía, perdón, está Alejandría, Galacia, estoy pensando. Área de Capadocia, sí. Turquía. Sí, por aquí, por esta área de Galacia, Capadocia, por ahí, esa es la región de Turquía. Ahí ya se había comenzado a regar la palabra. Vimos las iglesias de Éfeso, de Esmirna, todas estas Ujú. iglesias de esa área. Y ya había una obra corriendo en esa dirección. Y Pablo posiblemente cuando habla de Ilírico está pensando en básicamente el borde ya de esa región que él estaría considerando como parte de su trabajo y estaba considerando entonces irse a otros lares. Acá yo estoy comentando, estoy leyendo un comentario de la Biblia de MacArthur y habla de, bueno, primero nosotros tenemos que pensar que el Señor quiere eso hasta ahora de nosotros, ¿no? Y a sus apóstoles Él les encomendó que fueran a predicar el Evangelio a los confines de la tierra, dicen, ¿no? Entonces, aquí Pablo va hasta Yugoslavia, esa es más o menos su mira en este versículo 19, y acá MacArthur dice que desde Jerusalén hasta Ilírico había una distancia de unos 2.240 kilómetros. O sea, eran distancias largas, ¿no? Y había que Pero vamos cruzar el mar. claro, y ¿Mm? vamos viendo la visión de Pablo, a eso voy, ¿no? Que él Ujú. es un siervo obediente a Dios, Ujú. que quiere llevar la palabra hasta donde él pueda, ¿no? Su posibilidad humana, ¿no? Entonces, a lo que voy es que lo que el Señor habla en ese tiempo, la comitiva que él dio a sus discípulos, Pablo en obediencia, nosotros ahora con internet, con teléfonos, ¿a Ujú. cuántas personas somos capaces de compartir el Evangelio? Claro. O sea, tenemos la responsabilidad como creyentes de tomarnos en serio lo que el Señor nos encomendó, porque es algo que nos ha encomendado a todos, ¿no? Y Ujú. no tenemos pretexto para decir, no, yo no puedo ir hasta tal país o hasta cual país, ¿no? Tenemos desde nuestra casa a la esquina, a la provincia, a donde nos toque, y si tenemos familiares, amigos, gente que no conoce al Señor, gente que sí conoce al Señor, no tenemos fronteras realmente, ¿no? Entonces, a mí No hay de este excusa. estudio, claro, me desafía, ¿no? Ver cómo por amor el apóstol Pablo hace todo esto para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque él dice que Ujú. él no se jacta, ¿no? Pero sí nosotros como creyentes nos
tenemos que sentir tan felices de tener al Espíritu Santo y al Señor en nuestra vida. Y Amén. eso es lo que nos da el valor, la fuerza, el coraje también de enfrentarnos a un mundo que niega a Dios, ¿no? Que rechaza al Señor. Y es Y bien es un ejemplo. importante Sí, porque en el 19 él dice que él llevó la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pero él iba en el poder del Espíritu Santo, que no eran meramente palabras, es que ellos estaban viendo lo que el Señor estaba haciendo. Y eso es bien importante en este tiempo, como tú dices, Isa, tanto incrédulo, tanta eh, este, falta de conocimiento de sí. Dios. El viernes Dime. yo tuve un cafecito con una amiga que viaja a Canadá y ella invitó a otra amiga. Para hacerlo breve, la amiga de mi amiga dijo, ¿y tú cómo sabes que Dios es hombre? O sea, Dios puede ser mujer, me dijo, ¿no? Fue bien desafiante darle una respuesta bíblica, pero les animo, hermanos, a aprender los versículos de la Biblia, porque la Biblia habla tal cual es, ¿no? No agregamos ni quitamos ni una tilde. Cuando nos despedimos, después de una hora de conversación, me dijo, cuando vuelva a Mari Carmen, que es nuestra amiga en común, quiero volver a tomar un café contigo porque me has explicado muy lindo las cosas de Dios. Entonces yo dije, no, Señor, gracias, porque Amén. podamos nosotros con responsabilidad llevar su palabra, más que por lo que yo Amén. pienso, ¿no? El Espíritu Santo, como dice acá, ¿no? Que nos dé el poder para defender nuestra Amén. fe, ¿no? Ujú. Mostrar a Amén. un Dios Amén. Y real. ese era el propósito que tenía Pablo en su mente, ¿verdad? En todo momento vemos ese trabajo incansable. Nosotros nada más que de mirar así a dónde fue Pablo, o sea, eso era una cosa que uno como que una vida no da para tanto. Yo creo que solamente con el poder que da el Espíritu Santo de Dios se puede hacer una cosa así, porque Ujú. como decíamos ahorita, o sea, tantos medios que tenemos hoy, que si aviones, que si barcos, que si televisión, que si radio, o sea, tantas formas y todo ese trabajo que hizo Pablo de ir a distintos sitios, y no era que iba a predicar ¿cómo era? Una campaña de un fin de semana y salía para otro sitio, ¿no? Él estaba meses, en algunos casos estuvo años, y ¿verdad? entonces nosotros en ocasiones, como decía Isa, a veces nos ponemos tantas trabas y nos hacemos tan complicado todo, es que yo tengo que arreglarme el pelo y tengo qué sé yo, darme el masaje y no puedo hacerlo esta semana, déjalo para el mes próximo, que ya pasó el verano, y así seguimos muchas veces dando excusas, y no lo digo porque yo no caiga en eso, ¿verdad? Todos nos reconocemos, pero Pablo aquí nos da un ejemplo, nos exhorta y nos exhorta con su ejemplo también a dar la vida, a hacer esa entrega completa por Jesús para llevar el Evangelio, para llevar esa palabra a los gentiles, que en nuestro caso, pues, no son los no judíos, sino en nuestro caso, pues, son los no creyentes, ¿verdad? Los que no han aceptado todavía a Jesús como el único salvador de sus vidas. Y entonces vemos aquí cómo Pablo enfatiza ese mensaje. Los versos 20 y 21, pues básicamente redondean lo que habíamos estado hablando en términos del deseo de Pablo de predicar en otros lugares, ¿verdad? Más allá. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Así el versículo 21 hace referencia a Isaías 52:15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aleluya. Hermoso. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjense, no sé si ustedes han oído el término de pescar en pecera. Pescar en pecera es como ya tú tienes los peces, ya están
ahí ya cautivo. alguien los capturó y tú pues estás haciendo el ejercicio de pescarlos, pero ya alguien lo pasó el trabajo. Y cuando Pablo habla aquí en esto, dice eh, que Sí. no debe Cristo ya hubiese sido nombrado, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, ¿verdad? Y entonces habla de los que no han oído la palabra, los que no han tenido ese Ujú. encuentro. Y nos lleva a nosotros a reflexionar de nuestras estrategias también hoy en día. Hay muchas iglesias que son bien prósperas, que uno las ve que han crecido y no, eso no tiene nada de malo. Hay unos factores poblacionales, de geografía, que se dan unos elementos y en ocasiones pues promueven el que personas ya creyentes se muevan de un punto A un punto B. Eso se da, por ejemplo, cuando las personas pues hacen su vida, se mueven a la ciudad, hacen su vida, desarrollan, tienen hijos, crecen, se retiran de los trabajos y muchas veces pues se van a iglesia, vuelven nuevamente al campo, a las afueras, a otras áreas, donde entonces pues viven otro tipo de vida más tranquila y en esas áreas pues hay unas iglesias y se unen a esas iglesias, o sea que esas iglesias se están nutriendo de personas que son ya miembros del cuerpo de Ujú. Cristo, ¿verdad? Y entonces Pablo está mencionando como si él lo hubiera visto ya desde 2000 años antes, ese efecto, simplemente crecer por crecer. Nosotros, nuestro propósito debe ser llegar a las almas, no simplemente aumentar la membresía de la iglesia o del grupo donde yo me esté reuniendo, ¿verdad? Sino que debemos de hacer el esfuerzo para, como dice Pablo y como repite Pablo lo que decía Isaías, ¿verdad? Llevar eso a aquellos a quienes nunca les fue anunciado Ujú. y los que nunca habían oído del mensaje del Señor. Acá en la versión Ajá, viviente dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y donde otro ya ha comenzado una iglesia. O sea, que él es- quería tener un espíritu evangelístico, quería llevar el evangelio Ujú. donde no había por llegado. eso, Él iba a romper Cuando terreno, él iba a hacer brecha. era su sí, propósito. es que Pablo vio su corazón pionero, o sea, Exacto, a como hacer obediencia a brecha. las escrituras, o sea, exacto, abrir camino, abrir brecha, Ujú. cumpliendo el pasaje o sea, el propósito del pasaje del Antiguo Testamento. Y entonces, capítulo 15 22 al 24, Por esta causa me he impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. ¿por qué causa no ha ido a Roma, Pablo? Estaba llevando el evangelio en otro sitio y ya Exacto, Roma tenía su iglesia. No había era En el versículo urgencia. anterior, él estaba diciendo, mira, mi propósito, yo he decidido abrir, como decía Blanquita, abrir camino, abrir brecha, ir a donde no se ha escuchado el Evangelio, porque para él no tenía sentido ir a ellos que ya habían Ujú. recibido el mensaje, habiendo necesidad en otros sitios. Y eso pues No era nos una pone a prioridad nosotros, para él. no era una prioridad, ¿verdad? Y aquí también vemos cuáles eran los planes de Pablo. De hecho, Pablo pues pensaba ir a Roma y más adelante pues sabemos que llegó allá, pero no como él pensaba, ¿verdad? No de la Ujú. forma el que él esperaba. Vamos a leer del 25 al 29, los planes presentes de Pablo, 25 al 29. Alguien que me lo lea, por favor. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto 9. yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España.
Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Que nosotros vemos ahí que está mencionando Pablo, algo que tiene, resalta en Por eso ese que pasaje, él ve que los gentiles pues están agradecidos del pueblo de Dios, la gratitud. del pueblo de Dios que vino Jesucristo y de ahí vino los apóstoles y fueron los que llevaron el evangelio. Entonces, por esa gratitud ellos sienten como una necesidad de Sí, ayudarlos ellos, y ellos apoyarlos. fíjate que está mencionando que el pueblo o sea, la iglesia en Jerusalén, habían miembros, no sé si todos, pero por lo menos dice que habían pobres. Sin embargo, los romanos pues habían recibido mucho de la iglesia de Jerusalén espiritualmente, ¿verdad? En términos del apoyo y posiblemente a través de ellos fue que llegó el evangelio allá. Y ellos pues tienen esa gratitud, ellos recibieron abundantes bendiciones espirituales y están retribuyendo físicamente, ¿verdad? Con una ofrenda económica para ayudar a estos hermanos que no lo hicieron a cambio de que los ayudaran, sino que lo hicieron Gratitud. desprendidamente. Otra vez Pablo resalta que tiene su viaje a España, ¿verdad? Y que pensaba llegar a Roma. Reconocemos y afirmamos que Pablo sí llegó nuevamente a Jerusalén luego de este tiempo, ¿verdad? Que él se propuso llegar allá y tuvo una entrada triunfal. Vamos a ver del 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Fíjate que Pablo ya él, y de hecho en Hechos 20, 22 al 23 y Hechos 21, 10 al 14, hace referencia a eso, a lo que Pablo se iba a encontrar, esa posición. Él reconoce que dentro de Israel, pues de Jerusalén, iba a tener rechazo y sobre todo de los rebeldes, los que no estaban dentro de la iglesia, los que no eran de la iglesia. Y vemos cómo ahí es que entonces se da el Y arresto, ¿verdad? pregunto, ¿verdad? Ajá. ¿No será también a los judaizantes que se está refiriendo como rebeldes? En Bueno, parte, o no, no sé. parte de eso, sí, es en parte, pero fíjate que cuando él está en Jerusalén, en el pasaje que no vamos a leer, Claro, en Hechos los 20, fariseos sí, los fariseos y los... hacen la revuelta para que entonces lo arresten. Ahí es que se da entonces, pero sí, parte de la revuelta se da porque él está defendiendo su punto. Fíjate que en ese momento él está allí en Jerusalén y llega a unos acuerdos con la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén le dice, qué bueno, sí, tú has llevado el mensaje a los gentiles y los gentiles están firmes en la palabra del Señor. Pero entonces los conversos en Jerusalén, los que habían aceptado a Jesús, pues eran fieles a Jesús, pero cumplían con las leyes judías. O sea, estaban agradando a Jesús, pero mantenían sus sus rituales, tradiciones. sus tradiciones. Y entonces Pablo acepta raparse la cabeza o sea, con los que estaban, ¿verdad? Los que lo acompañaron para mostrarle a ellos que ellos querían trabajar juntos, querían hacerlo. Y entonces, antes de que terminara ese tiempo, que eran 7 días de la purificación, pues ahí es que entonces viene la revuelta y se forma el revolú y lo cogen preso y no se da esa situación. Pero sí, quiero resaltar en este pasaje, los versos 30 al 33, fíjense lo que resaltamos, lo que dice Pablo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hay una cosa que ahorita nosotros mencionamos, es que Pablo usa lenguaje sacerdotal, se hace de sacerdocio, y una de las cosas que él está haciendo en este versículo en particular,
porque está entrelazando lo que es el significado de la Trinidad. Ya de que está Ujú. diciendo, me ayuden, número uno, está poniendo en ellos una tarea, que lo ayuden a él. ¿Cómo? Orando por él a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dice, por nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo y por el amor del Espíritu. Y ahí es que lo une entonces, para que me con ayuden la orando por Trinidad. mí a Dios. Ahí está uniéndolo todo, Ujú. para efecto de reafirmar el concepto del Dios Trino y del Espíritu Santo Dios que está Esta con ellos. versión lo dice más claro. Dice, mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Sí, y pues otra vez, está enfatizando, fíjese que Pablo, nosotros no podemos pensar que Pablo era una persona que no tenía fe o que no tenía una conexión con Dios. O sea, nosotros, Pablo, lo visualizamos como una persona de una fe inquebrantable, o sea, al punto de que nada de lo que le pasó lo hizo dudar en el Dios en que él había creído. Y sin embargo, Pablo les está diciendo, a los hermanos que se unan a orar por él a Dios. Y eso pues nos pone a nosotros, aquí quisiéramos traerlo entonces a nuestro mundo de hoy en día, en el siglo XXI, como Ujú. nosotros tenemos también una responsabilidad con nuestros pastores, nuestros misioneros y las personas que están llevando el evangelio, como Amén. nosotros tenemos una responsabilidad con ellos para Orar. orarle a Dios para que a través del Espíritu Santo y la voluntad, se haga la voluntad del Señor Jesucristo, ¿verdad? En sus vidas. ¿Y por qué? Porque reconoce que eso es importante. Si no Ujú. fuera importante, ni él lo pediría, ni lo estaríamos haciendo nosotros, pero la oración, aquí resaltamos el poder y la necesidad de la oración continua, que muchas veces nosotros pudiéramos pensar, pero si Dios ya lo sabe, ¿para qué me voy a detener a pedirlo? Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos a través de la oración, reconozcamos que el poder viene de Él, ¿verdad? Y Que, una cosa bien ajá, importante, que Pablo sabía lo que le iba a pasar porque antes de ser creyente él fue rebelde. Él perseguía a los del ujú, camino. O sea, que él sabía las consecuencias que había por pertenecer al grupo de los del camino. O sea, que él tenía conocimiento. sí, Ahí es lo que vamos al sacrificio. conocimiento de primera mano, pues que Él lo hacía. Ujú. Exactamente. Él fue uno de los precursores de esa persecución. Él sabía lo que él se iba a enfrentar y sabía que no era fácil. Por eso es la obediencia y el sacrificio. Y es lo que le está pidiendo al pueblo, es que clamen por él para que lo ayuden a orar porque sabía lo que podía sucederle. Sí. No, y Ujú. es importante, Pablo está pidiendo que oren por Él, eh, no para ser librado, no es que es para que pase eso de Él, para que logre salir, sino para que lo Para ayude. fortalecerse. Él lo que quiere, o sea, él, si es morir, si es vivir, si es llegar a España, si sea lo que sea, él lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Y eso es lo que le preocupa a él, tener ese apoyo para que el Espíritu Santo lo ayude a hacer la voluntad de Dios. No a salir libre, no a seguir vivo, sino simplemente a hacer la voluntad de Dios. Si es que él siga, pues va a seguir llevándolo a distintos lugares. De hecho, en Jerusalén, pues él está a punto de que lo maten. Cuando llegaron los romanos, básicamente a salvarlo de la turba, pero a él lo iban a lincharse, ya estaban a punto Ahora, de... Sí, Miguel, Blanquita. yo bien digo, leyendo en Ujú, el 31, que dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ujú, Yo tiendo a pensar que son cristianos judaizantes, pienso yo, porque después dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, él está diciendo que
lo que salga de mí para ministrar a los santos de Jerusalén sea recibida, sea acepta, la reciban en el amor que Él la lleva y en el espíritu que Él la lleva, que es el espíritu de Dios, ¿no? Por eso yo tiendo a pensar que esos rebeldes pueden ser los cristianos judaizantes, porque Él no quiere que haya ningún impedimento para que su servicio a los santos en Jerusalén no sea aceptado. Sí, Por en eso términos pienso de yo. la iglesia de Jerusalén se entiende que era una iglesia bien tradicional, bien, llamaríamos ahora una iglesia conservadora, arraigada a lo que era la enseñanza de la ley y los profetas, ¿verdad? Que salió de ahí y estos miembros nuevos, o sea, estos creyentes en Cristo que salen de esa iglesia, pues con esa instrucción, esa educación, ¿verdad? Que ellos tenían en lo que es los judíos. Y sí, definitivo, o sea, habían una oposición y Pablo reconoce eso, por eso es que él dice o sea, que le preocupa que la iglesia no vaya a recibir, inclusive que no vayan a recibir esta ofrenda porque viene de un grupo, de una sección, vamos a ponerlo así, de creyentes que no son judíos, no son circuncidados, que son los liberales de esa época. ¿Por qué? Porque son los gentiles, punto, no son judíos. Y entonces ellos los ven como que no están haciendo lo que deben hacer al aceptar a Cristo y aceptarlos así como son. Y sí, como tú dices, eh, había Benjamín. un grupo que no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba haciendo porque entendían que sí, que bueno, Jesús vino y creemos en él y nos salvó, pero hay que seguir haciendo las obras de la ley y haciendo lo que la ley pues, nos Sí, decía sí. que. Cosas que veo que también son importantes. Uno es la humildad de este señor Pablo, de verdad. Ujú. Ese tipo está súper ultra mega rankeado. Ha pasado. Él está pasado, está súper rankeado y él todavía está pidiendo a la gente, oren por mí, no que esto no lo hago yo, que esto es el Señor trabajando a través de mí. Exacto. Y ese señor no se jacta de ninguna manera y está bien consciente de que no soy yo, Eso porque es es el así. poder que te actúa en mí. O sea, de verdad que es chapó, porque de verdad se la lleva toda, porque eh, era el líder que necesitaban la iglesia en esa época porque con esa actitud era la actitud correcta para llevar el mensaje. Yo creo que Ujú. la humildad la debemos tener todos nosotros, porque nosotros Amén. en las iglesias vemos mucha gente que se le sube el ego y todas las cosas. Siempre que se hace algo para el Señor es para agradarle, porque yo, bueno, en el caso mío particular, yo le debo a Dios. Y como le debo a Dios, no le puedo pagar, pero por lo menos con el servicio y con las cosas que yo hago, es una manera de hacerle y darle gracias a Dios. Debería ser el sentir de todo cristiano, servir a Dios en obediencia por esa razón nada más, pero no crecerse en el ego y sentirse que uno está como como hacen allá en la India, que hay ciertas clases sociales y entonces está la gente por allá abajo y están los que están por allá arriba de triple las castas y todo. No, en el Señor eso no existe, no Amén. existe, pero a veces pasa que de repente la gente se da como que esa idea de que no, que yo estoy por encima. Entonces, viendo también el asunto de las castas, que no deberían existir dentro de la fe cristiana, eso de interceder en un momento de mi vida, cuando nosotros empezamos en la fe cristiana bautista, era interesante porque había gente que nunca pedía oración. Y a mí me daba la sensación de que era, pues, oye, cónchale, esta gente sí le va bien, nunca necesitan que el Señor ore por ellos y que la gente, que los hermanos oren por ellos, ni intercedan por ellos están súper bien. Y yo a veces me pongo a pensar que podría darse el caso, y no estoy generalizando, pero podría darse el caso de que yo no pido oración porque evidenciar que yo tengo una necesidad y que estoy chavado en algún momento o en algún momento de mi vida es que quizá como que perder el estatus que ya me gané. Entonces, Ujú. mejor no, me quedo callado y yo lo resuelvo acá aparte con Dios.
yo creo que no es la actitud correcta y creo que el hecho de que yo cuida a otro que interceda por mí, habla también y da un discurso acerca de lo que soy yo como cristiano, de esa humildad que debe permanecer en medio de todos nosotros, digo yo, no sé. Que Pablo también está hablando con los romanos para que lo ayuden, lo apoyen, y sobre todo es importante que nosotros nos apoyemos unos a otros. Amén.